Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un nuevo vídeo sobre cómo trabajar con Blender. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un pequeño ejemplo práctico de CGI para integrar imagen real con imagen generada por ordenador. Y básicamente lo que vamos a ver es esto, ¿vale? Yo tengo aquí una pequeña secuencia de vídeo, de vídeo real en el cual aparece una chica en un pasillo y lo que vamos a hacer es esto, ¿vale? Que es añadir, como vais a ver aquí, a Susan saliendo por esta puerta de aquí con su sombra que veremos ahora mismo y tal, que de hecho la sombra va a ser uno de los elementos complejos de realizar de este ejercicio. Y sin más, no quiero entrar mucho más en detalle, aunque ya os lo digo, veremos muchas cosas de composición, pases de capas y demás, pero como os digo, eso lo iremos viendo poquito a poco. Señalar simplemente que este vídeo no es un vídeo sobre motion tracking, que es una técnica un poquito más compleja por la cual podríamos sacar la posición de la cámara, la distorsión de la lente y demás. No, eso lo vamos a hacer a mano, no se trata de complicarse ahora mismo con eso. Y no vamos a hacerlo porque este es un plano fijo, como veis, es una escena sin ningún tipo de movimiento de cámara, y el motion tracking realmente donde se luce es cuando hay movimiento de cámara. Entonces yo siempre intento insistir en el concepto de hazlo lo más sencillo posible. Entonces si no es necesario hacerlo, pues no lo hagáis, ir siempre a lo más fácil y básico de los métodos que existan para desarrollar lo que tengáis en mente, ¿vale? La escena en sí misma tampoco aporta nada, no es especialmente compleja ni es especialmente interesante, pero lo que sí que es interesante son los procedimientos y técnicas que deberéis utilizar para ser capaces de hacer una composición de este estilo, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a ir a un documento en blanco. Y antes de empezar, me gustaría señalar un par de cosas. La primera es sobre el tema de los vídeos. Perdonad, si yo vengo aquí y cargo el clip de vídeo con el que vamos a trabajar, perdonad, que es este de aquí, ¿vale? Me voy a ir dando cuenta cuando intente reproducirlo que va a aparecer esta barra azul aquí y que llegará un momento en el que dejará de cargarse para empezar a descargarse por la parte de atrás. Esta zona de aquí hace referencia al límite de memoria que Blender por defecto puede almacenar, ¿vale? Como veis, aquí se ha producido, ¿habéis visto ese parón que se ha producido en la reproducción? Es uno de los problemas derivados de esta situación, ya que básicamente, Blender no utiliza toda la memoria RAM disponible en nuestro equipo para cargar vídeo ni imágenes, ya que la mayor parte de las veces vamos a utilizar fotos y no sería necesario, pero en el caso de los vídeos sí que es interesante ser capaces de aumentar esa capacidad de memoria RAM que por defecto dedica Blender al vídeo para evitar estos parones que, como vais a ver ahora, se va a producir. Primero hay uno pequeñito y aquí uno un poquito más grande, ¿veis? Entonces, para evitar este tipo de problemas tendremos que irnos a preferencias de usuario, ¿vale? Eso me lleva a otro punto, y es que en un vídeo anterior también muy parecido a este, me di cuenta de que el programa con el que estoy grabando, que es OBS, no sacaba este panel que veis aquí ahora mismo, ¿vale? Disculpadme, pero no sabía exactamente cómo funcionaba el programa y no me di cuenta de que cuando trabajas con varias ventanas, pues, bueno, hay que hacer una serie de cuestiones. Pero bueno, a la zona que me refería es a esta, en preferencia de usuario. Si nos vamos a la subpestaña Sistema, aquí abajo nos vamos a encontrar esta opción, Sequencer Clip Editor Memory Cache Limit, que especifica la cantidad de memoria RAM de nuestro ordenador que Blender va a utilizar para cachear estas secuencias de vídeo. Si yo aquí le pongo un valor bajo, tipo 100 megas, fijaros, y reproduzco esto, ¿veis? Esta barrita va a ser todavía más pequeña, ¿vale? Y nos va a generar toda una serie de problemas como que el vídeo no va a ir en tiempo real y demás. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo recomiendo es que ajustéis en función de vuestro equipo y de la longitud del vídeo a
una cantidad de megas más adecuada. En mi caso yo voy a poner 2 gigas, 2048 megas para 100 fotogramas, que es muchísimo. Seguramente con 1 giga para 100 fotogramas me valdría, pero por si acaso, para que veáis que cómo funciona, pues yo lo voy a poner así. Y bien, esto por un lado. Después, por otro lado, no es necesario que lancéis la animación para que se cargue entera la secuencia, ¿vale? Basta, como os digo, con iros a este botoncito de aquí, Prefetch, y si hacéis clic en él, debería cargar, como veis, automáticamente todos los fotogramas de vuestra secuencia, ¿vale? Si no llegase con los megas que tenéis asignados por defecto, pues os mostraría algún mensaje o no se cargaría completamente la barra y ajustáis. Aquí en el fondo se trata de, si es posible, tener la memoria RAM suficiente para tener todo el vídeo cacheado, pero si no, pues ajustáis poniendo un fragmento más pequeño del vídeo o aumentando la cantidad de memoria que vais a dedicar a este aspecto, ¿vale? Desgraciadamente este tipo de cosas es totalmente dependiente de cada ordenador, con lo cual no os puedo indicar nada más, ¿vale? Tendréis que ir vosotros mismos ajustando en función de vuestra situación concreta, ¿vale? Bien, pasando ya al tema de lo que vamos a hacer, voy a partir de aquí y lo primero que voy a hacer es una máscara de recorte, porque lo que voy a hacer es una especie de sándwich en el cual voy a poner mi imagen de vídeo original de fondo, por encima voy a poner un fragmento y en medio voy a poner el CGI, ¿vale? Para que el CGI quede tapado por un fragmento del vídeo original y a su vez tenga un fondo proveniente del propio vídeo, ¿vale? Como mi intención es que desde aquí salga Susan, pues lógicamente tendré que hacer una máscara que incorpore toda esta pared para que sea la parte superior. Después el resto del vídeo será el fondo y, como os digo, Susan irá en medio, ¿vale? Entonces, sin más, voy a borrar esto que siempre molesta, ¿vale? Lo que voy a hacer es la máscara. ¿Cómo? Pues desde tracking voy a pasar a máscara y con control más clic izquierdo voy a crear, pues, bueno, de una forma un poco rápida, pues todo lo que sería mi máscara, ¿vale? Voy a cerrar con Alt C y voy a terminar de ajustar ahora correctamente los puntos de la máscara. Voy a llevarme esto hasta aquí. Aquí os recomiendo que os toméis vuestro tiempo para hacer la máscara más o menos bien, aunque tampoco os obsesionéis, ya que después se puede corregir sin mucho esfuerzo. ¿Vale? Voy a coger este punto y me lo voy a mover hasta aquí. Para eso utilizo la tecla G para mover, igual que en Blender. Podría usar la R para rotar, la S para escalar, todos los mismos comandos que me encontraría en Blender, ¿vale? Bien, una vez tengo esta máscara, la voy a renombrar para identificarla, máscara pared, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y ya tengo mi máscara. Lo que me faltaría es crear mi escena. Pues me voy a poner en vista frontal, voy a llevar la cámara hasta este punto con control alt 0 y voy a subir un poquito la cámara. Y lo que voy a hacer es poner como fondo el vídeo que estoy utilizando como referencia, ¿vale? Añado la imagen, digo que se ponga en la cámara para verlo desde el punto de vista de la cámara, que voy a trabajar con un vídeo y aquí me voy a encontrar el vídeo que he cargado anteriormente, ¿vale? Esto simplemente es orientativo, ¿vale? Para que veáis, sobre todo, si os fijáis, la retícula del suelo, como no casa en absoluto con la de el pasillo, la perspectiva del pasillo, ¿vale? Aquí es donde normalmente se haría con motion tracking para sacar exactamente la misma posición de cámara y demás, pero como os digo, no es matar moscas a cañonazos para esta ocasión, ¿vale? Entonces voy a poner un plano y simplemente lo que voy a hacer es posicionar la cámara un poquito a ojo, ¿vale? No es necesario que para un ejercicio de estos pues nos pongamos a rompernos tanto la cabeza sobre qué posición está o no está el objeto, etcétera, etcétera, pero a ver, RX y GZ, aquí me he pasado, RX,
GZ. Por ahí iría. Podría modificar un poquito el ángulo de cámara o alguna cosa de estas. No bajéis mucho, ¿vale? Lo voy a dejar en 30 porque no suele funcionar muy bien, pero lo que podéis hacer es pasar a vista de alambre, modo edición, para ir comprobando este tipo de cosas, usar la propia escena como referencia. Aquí veis que está un poquito inclinado, seguramente el trípode que grabó la escena original está un poquito inclinado, pues lo corregimos así un poquito, ¿vale? También podríamos rotar un poquito, ¿vale? No estoy tocando los objetos, simplemente estoy posicionando la cámara, ¿vale? Aunque parezca que los objetos es lo que se mueve, realmente es la cámara lo que estoy moviendo, ¿vale? Voy a ponerlo ahí. Y tampoco os obsesionéis mucho, ya os lo digo, simplemente que coincida un poquito, ¿vale? Y podéis utilizar, ¿veis? Las líneas de fondo o de las baldosas como referencia. Esto está más o menos un poquito más hacia aquí, ¿vale? Sí, más o menos podría ir. No me voy a obsesionar con esto, ya os lo digo, no es el fin de este ejercicio hacer algo perfecto, ¿vale? Y bueno, lo que no os he dicho es por qué estoy intentando hacer coincidir este elemento con la forma del pasillo. Básicamente, voy a pasar a Cycles, que no se me olvidará, y voy a añadir a Susan. Me interesa para poder hacer coincidir las sombras, ¿vale? El tema de las sombras de los objetos en CGI es muy importante porque no nos vamos a querer ningún objeto, por bien modelado que esté, por realistas que sean los materiales, si las sombras no son realistas. Y para poder integrar una sombra proveniente de CGI con imagen real, vamos a necesitar que esa sombra choque contra un objeto virtual, ¿vale? Si os fijáis aquí, esta sombra existe porque yo he creado el plano. Si no hubiese plano, no habría sombra, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que poner objetos para que se creen las sombras y después los borraremos y nos quedaremos únicamente con la parte de la sombra para superponerla sobre nuestra imagen real, ¿vale? Bien, ya tengo esto más o menos. Voy a terminar de mejorar un poquito a Susan, la voy a subdividir, le voy a poner un poquito de suavizado y vale. Si, como veis, cuando paso a vista rendered con Shift Z, me aparece este fondo gris, que es el del mundo, ¿vale? Que es el que aparece por defecto, y me tapa el vídeo original que yo estaba utilizando, ¿vale? Si queréis mantener ambos, es muy sencillo, solo tenéis que iros al panel de propiedades, subpestañear render, y aquí si os vais hasta film vais a encontrar transparent, que como vais a ver ahora en un momentito, si activo esto y activo esto, obtengo la suma de ambos, ¿vale? Y de esa forma, pues más o menos puedo ver las luces reales que va a tener mi escena y compararlas con la del vídeo original, ¿vale? Ahora mismo en este momento este plano tendría que estar un poquito más para atrás porque no necesito que llegue hasta aquí atrás, ¿vale? Porque básicamente voy a utilizar esta zona de aquí para crear el efecto. Entonces, Susan va a ser también más o menos igual, me lo voy a llevar hacia atrás, ¿vale? Voy a ver si esto me lo creería, ¿vale? Ahora mismo la luz se me ha quedado aquí adelante, voy a llevarla hacia atrás, ¿vale? Porque tengo que intentar hacer que coincida un poquito con la luz de mi escena original, ¿vale? Y pues podría ser que por ahí estuviese la escena, podría hacerla más grande, más pequeña, ¿vale? Ahora lo que tendremos que hacer es mínimamente intentar hacer coincidir las sombras. Si os fijáis, esta sombra del personaje está más difuminada que esta de aquí. Eso se controla normalmente desde la luz con el atributo de tamaño. Si yo aquí le pongo un tamaño de 3, como veis, se desenfoca más. Si le pongo un tamaño de 0, va a ser más nítida, ¿vale? Las luces cuanto más pequeñas, sombras más nítidas, cuanto más grandes, sombras más difuminadas, ¿vale? Podríamos ponerle un tamaño más o menos por aquí, ¿vale? ¿Vale? Aproximado, no os obsesionéis tampoco mucho con este tipo de cosas, ¿vale? Y vamos a ponerla aquí un poquito más por medio,
¿vale? Para que la sombra caiga más hacia abajo, ¿vale? Voy a ponerle nodos y podríamos darle un poquito más de fuerza. Sí, si le hago eso, le tengo que echar un poquito para atrás. Y ahí podría ir. Voy a este plano recortarlo un poquito. ¿Vale? Me parece una sombra súper grande todavía, pero bueno. De momento lo voy a dejar así, ¿vale? No quiero insistir mucho más en esto. A Susan le voy a crear un pequeño material. Le voy a poner un Principal del nuevo sombreador, que es una auténtica maravilla. Y de color quiero que salga de este azulejo un poquito más claro. Vale. Y le vamos a poner un poquito de roughness para que no sea tan puro. Y bueno, por ahí tendríamos la forma de nuestro elemento, ¿vale? Le tendría que bajar un poquito el especular porque las baldosas que hay alrededor no son tan brillantes. Vale. Un poquito más. Si se lo quito completamente, queda muy mate. Por ahí podría ir. Sí. Por ahí voy a dejarlo. Después ya veré si le modifico más la fuente de luz. No quiero que el vídeo se me quede muy largo, pero bueno, tendríamos esto. Ahora bien, cosas a tener en cuenta. La primera, la sombra, como veis, ¿verdad? Voy a seleccionar Susan. Mi idea es que venga desde aquí y vaya saliendo por aquí. Si os fijáis, la sombra queda muy grande y muy hacia adelante, ¿vale? Esto seguramente tenga que echarle un poquito hacia atrás a ambos objetos. Y este objeto un poquito más hacia arriba. No sé si hacerlo un poquito más pequeño. A ver, un momentito. GX. Ahora parece que salga más desde la pared. Me pasa echándolo hacia atrás. Bueno, voy a dejarlo así. Ya corregiré. Prefiero corregir después y que os quedéis con el proceso, que realmente no es tan complicado como puede llegar a parecer, ¿vale? Pero bueno, tengo aquí mi escena. Y ahora bien, si yo lanzo un render de esto, me voy a dar cuenta de un problema inmediatamente. Y es que me genera todos mis objetos juntos, tanto el fondo con la sombra como mi CGI, mi muñeco de Susan. Entonces, tenerlos en la misma capa normalmente no es la mejor de las opciones y lo mejor es separarlo, no solamente en pases, sino en conjuntos de capas, ¿vale? Esto suena un poco raro y seguramente tenga que hacer en algún momento un vídeo específico hablando del tema, pero la idea es sacarlo por separado. Si os vais al panel de propiedades, su pestaña escena o render layer, ¿vale? Os vais a encontrar el apartado al que hago referencia, ¿vale? Por ejemplo, si yo este lo renombro como Susan, por ejemplo, ¿vale? Y quisiese que aquí apareciese únicamente Susan, pues lo que tendría que hacer es todos los demás elementos pasarlos a otra capa. Con esto me refiero aquí ahora mismo me está diciendo que de la escena 1 me va a renderizar todas las capas. Si me quedo solo con esto y dejo a Susan únicamente en esta primera capa, será lo único que se renderice, ¿vale? Si yo cojo el plano y lo muevo a la capa 2, ¿vale? Aunque aquí yo los siga viendo, ¿vale? Como veis, está únicamente en la capa 2. En la capa 1 tenemos ahora mismo a Susan, la lámpara y la cámara. Y en la capa 2 tenemos solamente el fondo. Y aunque yo tenga ambas activadas, si lanzo el render, en principio debería salir solamente Susan, que es el contenido de la capa 1. ¿Vale? Hasta aquí sin ningún tipo de problema. El problema vendría si yo ahora digo, pues hombre, pues
creo otro conjunto de esto, le llamo fondo y le digo que aquí me saque solamente la capa 2. Si lanzo de nuevo mi render, me sacará en el primer conjunto, que es Susan, mi imagen, y en el segundo me sacará aquí mi capa fondo. Como veis, Susan y fondo. Susan y fondo. ¿Vale? Además, más o menos parece que va bastante bien. ¿Vale? También podríamos haber excluido capas. Por ejemplo, a Susan le podríamos haber dicho que enmascarase con la capa 2. En el caso, sobre todo, de que coincidiesen, ¿vale? Que estuviese esto un poquito más bajo y coincidiese, pues notaríamos bastante la diferencia. Es ahora mismo la capa. A ver, un momentito. En Susan tengo a Susan y en fondo tengo mi fondo, que como veis me ha renderizado esta zona que en principio estaría tapada por Susan en la capa, en el conjunto anterior, ¿vale? Bueno, sea como sea, vamos a necesitar también un par de cosas más, que son los pases de Ambient Occlusion y de sombras, ¿vale? Lo voy a sacar por los dos, aunque solamente necesitaría estos dos pases para el fondo. Y voy a renderizar de nuevo, no va a tardar mucho, pero me gustaría tenerlo así, ¿vale? Pim, 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 pim. Ya tenemos ahí nuestros dos elementos, ¿vale? Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Ya tengo esto renderizado y de hecho está guardado en la memoria de Blender, pues me iría a componer mi escena, ¿vale? Voy a activar el uso de nodos y el backdrop para que aquí podamos previsualizar todo lo que hagamos, ¿vale? De hecho voy a desconectar el nodo de composición y me voy a quedar solamente con viewer de momento, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Ahora mismo estáis viendo a Susan porque en el render layers estoy viendo el conjunto Susan. Si me voy a fondo, como veis, me cargará el conjunto de fondo. Entonces, como voy a intentar unir ambos elementos, porque de fondo voy a utilizar la sombra y de Susan voy a utilizar a Susan, pues voy a duplicar este nodo y voy a sacar por un lado a Susan y por el otro el fondo. Los voy a poner así para respetar un poquito el orden de capas. Y aquí tengo esto y aquí tengo esto. ¿Qué más voy a necesitar? Pues como voy a componer integrando el vídeo que estaba utilizando, que es este de aquí, este de pasillo, ¿vale? Pues voy a utilizar en input la opción de el nodo de MovieClip y voy a cargar aquí mi clip de vídeo, ¿vale? Aquí voy a tener el problema de siempre y es que el vídeo no viene con el tamaño de mi escena, que ahora mismo es 1920 por 1080 al 50%. Este vídeo ahora mismo no sé qué tamaño tiene, pero tiene bastante buena resolución. Tiene pinta de que sea 4K o alguna cosa así, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es pasarle un distorsión, voy a distorsionarlo y ajustar la escala a la de la escena, ¿vale? Para que, como veis, ahora este tamaño sea más o menos el mismo que tendríamos con mi escena renderizada, ¿vale? ¿Veis? Más o menos es el mismo y no tengo este tamaño tan grande de negativo, ¿vale? Bien, ¿cómo voy a ir componiendo esto? Pues aquí el principal problema es el de la sombra, ¿vale? ¿Cómo consigo sacar la sombra excluyendo el material? Aquí yo lo que suelo hacer, aunque hay muchas formas de realizar este tipo de trabajo, es utilizar una especie de mezcla entre el alfa y los mapas tanto de sombras como de ambient occlusion, ¿vale? El ambient occlusion ahora mismo no se aprecia prácticamente porque el objeto está bastante separado, pero separado del plano, pero si yo lo hubiese puesto un poquito más bajo, ¿vale? Voy a volver a renderizar, ¿vale? Y voy a intentar que sea la última vez que, que tenga que hacerlo para no ralentizar mucho el vídeo, ¿vale? Debería, ahora está renderizando el segundo, ¿veis? Ahí se aprecia un poquito más el ambiente occlusion, ¿vale? Tengo, ¿vale? Mi escena con su sombra, que es esta,
y con su ambient occlusion, que es solamente esto. Y lo que voy a hacer es, para poder hacer o aplicar un ambient occlusion correctamente, lo que voy a necesitar es que la imagen sea controlable, ¿vale? Porque para aplicársela, ya sea multiplicando o por el modo pantalla, y que se vea simultáneamente la sombra, pero que no se vea lo que no me interesa, necesito crear una imagen más o menos plana. Y como veis ahora mismo, esta imagen es negra en la parte exterior, blanca en la zona del plano y una especie de gris la zona donde estaría el ambient occlusion, ¿vale? Entonces yo lo que suelo hacer es partir del alfa, porque el alfa no tiene sombras, ¿vale? Como veis. Y aquí lo que hago es, invierto el color del alfa para sacar blanco en toda la zona donde no hay un plano, ¿vale? Donde no está el plano que estoy utilizando para generar la sombra. Y si ahora con un color mix le sumo el ambient occlusion, ¿vale? En lugar de mix le digo add, lo que saco es exactamente esto. Un plano absolutamente blanco donde el ambient occlusion está aquí marcado, como veis, en negro, únicamente en negro. Esto ya es más controlable. Es más controlable porque, fijaros, si yo cojo mi secuencia de vídeo, que por cierto, voy a unirlo y lo voy a nombrar vídeo, ¿vale? Cojo mi secuencia de vídeo y la mezclo con un mix con esto, con esta ambient occlusion que he sacado aquí por separado. Como veis, puedo controlar con este factor donde se está superponiendo ese ambient occlusion, ¿vale? El tema está en que no tengo que utilizar el modo mix, sino que tengo que utilizar en este caso el modo multiplicar, ¿vale? Y si os fijáis, debería poder, no, tendré que hacerlo desde aquí. ¿Veis ese cambio de brillo que se genera aquí? Voy a acercarme. Este cambio de brillo que se genera aquí, esa pequeña sombra, es el ambient occlusion que yo estoy sacando por aquí, ¿vale? Al final, esto es el arte de las pequeñas cosas, ¿vale? Y vamos a ir haciendo cosas así para controlar, ir creando esa sensación de sombra realista, ¿vale? De hecho, aquí tenemos esto de aquí, estos dos objetos que van a ser nuestro ambient occlusion, nuestro AO, ¿vale? Aparte del ambient occlusion, vamos a necesitar la propia sombra, que es esta de aquí. Y la voy a hacer exactamente con la misma técnica. De hecho, esto de momento lo voy a borrar, ¿vale? Es decir, voy a poner un invert desde el alfa para sacar esto y lo voy a añadir con un color mix en modo añadir el plano de sombra. Y ahí lo tenemos. Igual que teníamos aquí el ambient occlusion, aquí tenemos la sombra sobre un plano completamente separado, ¿vale? Y lo usaríamos de la misma forma. Entonces, ¿cómo vamos a ir mezclando y remezclando esto? Pues hay una cantidad casi infinita de formas de mezclarlo. Pues podríamos coger un color mix, como os he dicho, poner de fondo el vídeo, ¿vale? Que ahora mismo, perdón, el factor no, aquí, que ahora mismo se está mezclando mi vídeo original con blanco, que es este de aquí. Y si en lugar de eso le digo que se mezcle con el ambient occlusion y le digo que en modo multiplicar, ¿vale? Acordaros, multiplicar lo que hace es que todos los blancos se hagan transparentes y los negros los mantiene opacos, mientras que pantalla hace exactamente lo contrario. Los negros los hace transparentes y los blancos los mantiene opacos, ¿vale? Es la principal diferencia que hay entre ellos. Lo pongo ahí en multiplicar y después pues podría hacer otra vez otro mix, color mix, pop,
que en esta ocasión le voy a pasar la sombra y le digo también multiplicar. Y ahí tengo tanto mi ambient occlusion, voy a ver si lo podéis apreciar, ¿vale? Mi ambient occlusion, veis que es muy sutil, como mi sombra, ¿vale? Podría controlar la intensidad de la misma con los factores, igual que del ambient occlusion. Eso ya es para el que quiera después hilar fino, ¿vale? Pero eso de momento. ¿Y qué me faltaría? Pues me faltaría añadir a Susan. Es decir, en este caso seguramente sea mejor un alpha over, ¿vale? En el cual yo coja mi capa Susan y sea la que le ponga encima. Y ahí lo tendríamos, ¿vale? Ahí tendríamos a nuestra Susan con nuestros diferentes objetos, ¿vale? De hecho, por tenerlo un poquito más organizado, voy a coger estos dos y a este le voy a llamar, este era Shadow. Shadow o sombra, ¿vale? De hecho, esto sería el color mix o layer mix, que es la mezcla de capas. Y estos dos, pues vamos a llamarles render, por ejemplo. ¿Vale? Y así tenemos las cosas bastante más organizaditas. El render, el vídeo, tal y cual. A partir de aquí, podemos mezclarlo y controlarlo como queramos. Si esta sombra, como veis aquí, es muy intensa comparada con estas de aquí, pues oye, le bajamos la intensidad. Si nos ha quedado muy poco enfocada, o sea, demasiado enfocada, pues podríamos corregirlo en el render añadiendo el tamaño de la sombra, o de una forma mucho más sencilla. Pues podemos hacerle un filtro, un blur, y para que lo veáis un poquito más claro, lo voy a hacer así. Le ponemos aquí un desenfoque de pues 100 píxeles, demasiado, 25. ¿Veis? Y se va a desenfocar exactamente igual. Por eso os decía que no os preocupéis tanto por cómo componéis la escena y demás, porque en post-pro, en composición, se pueden hacer auténticas maravillas. Voy a ponerle 10 para que se vea un poquito más y le voy a quitar un poquito de opacidad, ¿vale? Y ahí yo creo que ya sí que coincide bastante más con la sombra, ¿vale? Y bueno, aún nos quedaría un par de cositas más. Vamos a ver. Sí, claro, la máscara. Ya se me había olvidado. Si tengo, como mi idea original era que el objeto fuese de izquierda a derecha, pues si me voy aquí a default, me voy a fotograma 1, pues pondría mi objeto aquí, insertaría un fotograma de posición, me iría al fotograma 100, lo movería aquí y le insertaría un fotograma de posición, generando todo lo que sería la animación que yo quiero crear. Y el tema, sobre todo, estaría en esta parte central de aquí, que es cuando aparece mi mono, mi Susan y demás. ¿Vale? Aquí me voy a dar cuenta de varios problemas. Primero, que no es necesario ajustar este plano tan a ras con el fondo, ya que muchas veces como lo voy a enmascarar, no me va a afectar. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo más grande, ¿vale? Para que la sombra venga chocando ya desde aquí, ¿vale? Para de esa forma tenerla siempre más presente. Voy a renderizar de nuevo. Esta vez sí que creo que va a ser la última vez, ¿vale? Mientras tanto voy a ir pasando a composición, mientras aquí se están sacando los diferentes pases y demás. Todo debería actualizarse completamente. Aquí en el render result me aparece en negro porque no tengo nada conectado al nodo de composite, ¿vale? Este de aquí. Si lo uno, ¿veis? Ya me aparecería aquí, no os preocupéis por eso. Y aquí es cuando tiene que venir la magia. Tiene que venir la magia de la composición para que en este momento que toda esta parte debería estar tapada por la pared, ¿cómo lo voy a hacer? Pues de una forma muy sencilla. Voy a coger mi nodo en máscara, que es el primer paso que he hecho
en este vídeo, aunque ya os lo digo, lo podéis hacer en el momento que queráis. Y le voy a cargar mi máscara pared, que era, por si no os acordáis, que el vídeo está quedando bastante largo, era esta de aquí, ¿vale? Que he creado al principio del vídeo, ¿vale? Que es máscara pared. Y lo que voy a hacer es utilizarla para controlar, porque esta máscara, si la veis, queda así. Y lo que voy a hacer es utilizarla para controlar una mezcla, que va a ser la mezcla, el color mix, de la composición que acabo de hacer, de esta de aquí, y en lugar de con un color blanco, lo que voy a hacer es mezclarla con el metraje original, ¿vale? De tal forma que con este color mix controlo si es en la composición que yo estoy haciendo o es el metraje original, ¿entendéis? Y lo que voy a hacer es que esa máscara lo controle. Y ahí lo tenéis, ¿vale? Al revés. Ahí lo tenéis. Como veis, puedo controlar exactamente dónde se está recortando, ¿vale? Aquí a la derecha estáis viendo el metraje original y aquí a la izquierda estáis viendo el metraje original con la capa de CGI que yo le he puesto, ¿vale? Y ya está, esto sería tan sencillo como esto. Espero que os haya gustado. Ya simplemente faltaría enganchar el nodo de computación para que cuando exportásemos el vídeo saliese correctamente, definir la carpeta donde queremos guardarlo, el formato que si es imagen o es vídeo, especificar los fotogramas, aunque ya deberían estar puestos, y darle a renderizar animación para generar, a este botoncito de aquí, para generar vuestro vídeo de CGI completamente creado a partir de este sistema. Y bueno, espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios y nos veremos en el siguiente vídeo. Por lo demás, un saludo.